Om Ajnanatirmirandasya Jnanam Janashalakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, queridos devotos, bienvenidos a nuestro curso Explorando el Bhagavad Gita, organizado por ISKCON Bogotá. Hoy vamos a hablar acerca de la introducción, prefacio e introducción. Así que vamos entonces a observar nuestra presentación. Bien, entonces, antes que nada, Prabhupada escribe en el prefacio, nos habla un poco acerca de la historia del Bhagavad Gita, ¿no? Y la historia es bastante interesante, ya que Srila Prabhupada no contaba con muchos contactos en Estados Unidos, debido a que sus estudiantes eran jóvenes que no tenían muchas cualificaciones a nivel material, ni tampoco tenían contactos. Sin embargo, Prabhupada les pidió que por favor imprimieran su libro del Bhagavad Gita. Entonces ellos, con su ímpetu, fueron a la editora o a la imprenta Macmillan, y allí se suponía que una persona estaba interesada, y cuando fueron a ver, realmente esa persona estaba interesada era por un libro para esa persona, un libro personal, pero no para imprimirlo, ¿no?, en la editorial. Sin embargo, él les dijo: miren, allí está el jefe de la compañía. Así que ellos fueron y hablaron con él, y sorprendentemente el encargado dijo: oh, nosotros no tenemos ningún libro sobre hinduismo, así que ustedes tienen un Bhagavad Gita. Y ellos dijeron: sí, claro que sí. ¿Y lo escribe un Swami? Y ellos dijeron: sí, el Swami es nuestro maestro espiritual. Y de esa manera es que se escribió el Bhagavad Gita. Lo que sucedió fue que para ellos inicialmente el libro fue muy extenso. Entonces pidieron que se recortaran algunos significados, algo que a Srila Prabhupada no le gustó mucho, no lo logró complacer. Entonces, en este prefacio, Srila Prabhupada está apuntando o está mencionando que esta edición es la edición completa, ¿sí? Porque luego el libro tuvo mucho éxito y la editora Macmillan accedió a imprimir el libro completo, ¿no? Luego, Srila Prabhupada menciona algo muy especial, y es que él dice que el movimiento se está convirtiendo en algo muy popular entre los jóvenes, que es una característica bastante particular del movimiento para la conciencia de Krishna, que los jóvenes se vuelven especialmente receptivos a este movimiento. Y él dice que muchos de los padres de sus estudiantes e incluso abuelos se acercaron a él, a los templos, para agradecerle por liderar este movimiento de conciencia de Krishna, que ellos se sentían muy afortunados de que él hubiera comenzado este movimiento de conciencia de Krishna. Y Srila Prabhupada dice algo bien contundente y muy necesario para entender antes de comenzar con nuestro estudio del Bhagavad Gita, y es que él dice: este movimiento de conciencia de Krishna no lo he comenzado yo. Este movimiento de conciencia de Krishna ya lo comenzó el Señor Krishna millones y millones de años atrás. Yo simplemente estoy tratando de compartir las enseñanzas que ya fueron impartidas por Krishna, ¿sí? Y Prabhupada dice algo muy puntual, y es lo siguiente. Dice: si en lo personal me corresponde algún mérito a este respecto, es únicamente el de haber tratado de presentar el Bhagavad Gita tal como es, sin ninguna
adulteración, ¿sí? Entonces, aquí Prabhupada, desde el mismo comienzo, está enseñándonos el humor a través del cual nosotros debemos aprender el Bhagavad Gita, y es el humor de la humildad, ¿sí? Y también hace referencia a su maestro espiritual. Dice, si existe algún mérito en relación con esto, no es a mí personalmente a quien pertenece, sino a mi maestro espiritual eterno, su divina gracia, Om Vishnupad Paramahamsa, Parivrajacharya, 108, Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Entonces, estos son algunos comentarios con respecto al prefacio. Y ahora sí vamos a comenzar a hablar acerca de la introducción. Bien, entonces, en la introducción tenemos algo muy importante. Primero, Prabhupada abre la introducción con las oraciones Mangala Charan, que esas las vamos a recitar generalmente en cada una de nuestras sesiones en vivo, con el propósito de pedir las bendiciones necesarias a nuestro divino Parampara para poder entender el misterio profundo que hay detrás de este conocimiento esotérico del Bhakti Yoga y del Bhagavad Gita, ¿sí? Y luego Srila Prabhupada habla acerca de cómo aceptar el Bhagavad Gita, ¿sí? ¿Cómo debe uno aceptar este conocimiento? Entonces, Prabhupada dice que debe aceptarse tal como el orador lo indica. Y a este respecto, Prabhupada da un ejemplo bastante acertado, y es el ejemplo de la medicina. Si nosotros padecemos de algún tipo de enfermedad y queremos que nuestra medicina o la medicina que estamos tomando sea eficaz, entonces debemos ya sea tomarla según las indicaciones del médico o las indicaciones de la etiqueta. Pero no podemos simplemente tomar la medicina de acuerdo a nuestros propios caprichos o a nuestra propia especulación. Entonces, de la misma manera, se dice en los Shastras védicos que la entidad viviente se encuentra condicionada en este mundo material debido a una enfermedad conocida como avidya. Avidya significa ignorancia. Ignorancia de no saber que que no soy este cuerpo material, sino alma espiritual, ¿sí? Entonces, como estamos influenciados por esta enfermedad de avidya, debemos tomar la medicina, y la medicina viene en la forma del Bhagavad Gita, ¿no? Entonces, la manera a través de la cual podemos entender este Bhagavad Gita es aceptar tal como Krishna declara en cada uno de los versos del Bhagavad Gita, sin hacer interpretaciones basadas en motivaciones caprichosas o materialistas. ¿A quién va dirigido el Bhagavad Gita? Entonces, el Bhagavad Gita va dirigido a el devoto del Señor. A este respecto, Srila Prabhupada cita un verso que está en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, en donde él quiere nombrar a Arjuna como el nuevo líder de sucesión discipular para entender el Bhagavad Gita, ¿sí? Krishna ha dicho antes, Evam para praptam imam rajarshayo vidu sakaleneha mahata yogonashta parantapa, que este conocimiento le fue entregado a los reyes santos, que son los encargados de dar refugio a la humanidad, pero que en el transcurso del tiempo esta ciencia se perdió. Entonces hay que restablecerla de nuevo. Y Krishna quiere restablecerla de nuevo tomando como líder de esta sucesión discipular a Arjuna. ¿Y por qué a él? Entonces le dice, Bhakto Sime Sakacheti. Bhakto Sime Sakacheti significa que Arjuna es Bhakta, que es un devoto, y Saka significa que es amigo. Entonces, con respecto a esto,
Srila Prabhupada en una clase del Bhagavad Gita dice que solo una persona puede hablar de otra si tiene una relación, si hay un conocimiento acerca de su corazón y de sus sentimientos, ¿sí? Entonces, Prabhupada da el ejemplo. ¿Quién puede hablar mejor del padre si no es el hijo? ¿O quién puede hablar mejor del hijo si no es el padre? Entonces, ¿por qué? Porque hay una relación y esa relación hace que haya un conocimiento de la persona, no solamente de sus aspectos externos, de lo que muestra hacia el público, sino de su espíritu, de sus sentimientos internos. Entonces, de la misma manera, el devoto conoce esos sentimientos internos de Krishna, conoce su corazón, conoce sus deseos, y por eso el devoto se convierte en la persona más cualificada para comunicar el mensaje del Bhagavad Gita, ¿sí? Ya cuando hablamos de devoto y de relación, entonces hablamos de 5 tipos de relaciones, a saber, las cuales son las siguientes. La primera de ellas es Shanta Rasa, o el devoto en estado pasivo. ¿Qué significa devoto en estado pasivo? Es un término un poco abstracto, ¿no? Devoto en estado pasivo significa que la relación no pasa de la plataforma contemplativa, ¿sí? No hay una interacción. Simplemente el devoto contempla a Krishna y se siente fascinado por esa contemplación. Se absorbe en esa contemplación. Ese es básicamente el estado o el ejemplo más prominente de esa relación son los yogis, ¿sí? Los yogis que meditan en el aspecto purusha o paramatma. Ellos, al meditar en la hermosa forma del Señor y entrar en el estado de samadhi, se absorben en esa meditación, en ese estado contemplativo, pero no tienen la posibilidad de interactuar. En el segundo estado o nivel de relación conocido como dasya, ahí ya hay una relación activa. ¿Por qué? Porque hay un intercambio en donde el devoto ve al Señor como al amo y él a sí mismo como su sirviente. A pesar de que hay otras 3 relaciones más, esta relación de servidumbre es la naturaleza intrínseca de cada una de las otras 3 relaciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, en la tercera relación conocida como Sakya, en donde el devoto actúa como un amigo del Señor y en ese plano ya hay igualdad con el Señor, porque para que haya amistad tiene que haber igualdad. Debe estar desprovista de ese sentimiento de ver al Señor como el supremo, como el amo, ¿sí? Por ejemplo, los amigos de Krishna en Vrindavan, ellos no ven a Krishna como Dios, ellos ven a Krishna como su amigo. Y por ejemplo, cuando juegan y Krishna pierde en el juego, ¿sí? Porque a todos nos pasa eso. ¿Sí? Si Krishna siempre ganara, entonces no tendría mucha dulzura ese intercambio amistoso. Sucede que cuando Krishna pierde, él está obligado a cargar a sus amigos sobre sus hombros. Imagínense, la suprema personalidad de Dios, a quien todos tenemos que ofrecerle reverencias. Él está dispuesto a cargar a su devoto sobre sus hombros porque le ganó en un juego, ¿sí? Entonces, esa relación de amistad, conocida como Sakya, es el servicio a través del cual el devoto le presta a la suprema personalidad de Dios en ese tipo particular de melosidad. ¿Sí? Por eso digo que la relación de dasya o servidumbre es la característica intrínseca en todas las demás relaciones. Tiene que haber un espíritu de servicio. En otras palabras, el devoto desea servir al Señor satisfaciéndole ese tipo de relacionamientos, porque Krishna quiere relacionarse de esa manera. De la misma manera, en el estado Vatsalya, de relación como padre o madre, a pesar de que hay superioridad, porque el padre siente que debe proteger a su hijo, también hay servidumbre, ¿sí? Incluso hay gran servidumbre. Prabhupada dice que los devotos no ven a Dios como padre, ¿no? Porque generalmente uno acepta servicio del padre.
Pero más elevado que ver a Dios como Padre es ver a Dios como Hijo, porque eso quiere decir que Dios se convierte en mi objeto de preocupación, ¿sí? Hace poco, por ejemplo, les cuento una pequeña anécdota personal. No sé por qué tuve el pensamiento de qué haría yo en caso de un temblor, en caso de un terremoto, ¿sí? Entonces, bueno, la primera idea es, no, pues salir corriendo lo antes posible. Pero luego pensé, ¿y qué pasa con las deidades? ¿Qué pasa con Krishna? ¿Sí? Entonces, mi mente inmediatamente especulando dijo, no, pues Krishna es Dios, a él no le pasa nada. ¿Sí? Además son deidades metálicas, ¿no? Es como que no les va a pasar nada. Pero después dije, no, ese no es el propósito a través del cual Krishna ha aceptado tomar la forma de la deidad. Krishna acepta tomar la forma de la deidad para que nosotros nos ocupemos en su cuidado. En otras palabras, él acepta entrar en esa forma con la condición de que puede depender de nosotros. Entonces, inmediatamente mi inteligencia me dijo, no, lo primero que tienes que hacer es agarrar las deidades. Entonces, esa es la gran diferencia entre ver a Dios como el Padre y ver a Dios como el Hijo. Entonces, ese sentimiento de servidumbre está allí intrínseco. Y finalmente, Madhurya Rasa, que es devoto como amante conyugal, lo cual es un tema muy, muy esotérico y altamente espiritual, es el principio espiritual más elevado que existe, en el que en este momento no vamos a profundizar mucho más allá de lo que podemos, y es simplemente mencionar que podemos llegar a ese nivel, ¿no? De amar a Krishna como un amante, ¿sí? Así como nos enamoramos en este mundo material, podemos llegar a amar a Krishna de esa misma forma, con la diferencia de no sentirnos decepcionados de ninguna manera. Bien, entonces ahora regresamos de nuevo a nuestra presentación, en donde Prabhupada nos habla acerca del humor a través del cual nosotros debemos aproximar o entender el Bhagavad Gita. Entonces Krishna dice en el capítulo 4, verso 34, ¿sí? Algo muy especial, y es Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevayam upadekshanti te gyanam gyaniнаstatva darshinaha. Significa que uno tiene que acercarse a un maestro espiritual genuino con el propósito de aprender la verdad. Y a ese maestro espiritual genuino uno se le debe acercar en un espíritu sumiso, ¿sí? Sumisión significa querer aprender, no querer desafiar, ¿sí? Eso es lo que significa sumisión. Sumisión no significa una abnegación ciega en la que uno simplemente acepta todo lo que le dicen como cierto y ya. No, uno está obligado a cuestionar, ¿sí? A preguntar, a dudar, pero con el espíritu de aprender, no con el espíritu de desafiar, ¿sí? Entonces, el Bhagavad Gita no es un libro para personas que consideren que ya saben mucho y que simplemente van a añadir más conocimiento al conocimiento que ya tienen. Ese no es el candidato idóneo para el Bhagavad Gita. El candidato idóneo para el Bhagavad Gita es aquella persona que, con la humildad de sentirse desprovisto, despojado del conocimiento a través del cual puede encontrar el objetivo de su vida, la misión de su vida, desprovisto del conocimiento que le permite entender la razón de su sufrimiento, ¿sí? Se acerca a una fuente superior por respuestas. Eso se llama sumisión, eso se llama humildad, ¿sí? Pero si simplemente yo me acerco así en un espíritu arrogante, pensando que porque tengo muchos grados encima, entonces ya sé mucho, y que toda esta educación mundana me va a permitir entender mucho más fácil el Bhagavad Gita, entonces el Bhagavad Gita simplemente se cierra, ¿sí? Y él tiene una manera muy esotérica de actuar, ¿sí? Y actúa a través de dos maneras muy particulares.
una más misericordiosa que la otra. ¿Sí? La primera es que uno no entiende nada. Esa es la más misericordiosa, porque al uno no entender, uno hace un esfuerzo y pregunta. Pero cuando el Bhagavad Gita se cierra, de verdad, nos hace creer que hemos entendido todo, pero realmente no entendemos absolutamente nada. Entonces, por eso, el Bhagavad Gita debe estudiarse a través de un espíritu sumiso. Ahora vamos a hablar un poco acerca de el propósito del Bhagavad Gita. ¿Cuál es el propósito del Bhagavad Gita? Srila Prabhupada lo menciona en la introducción. Dice, el Bhagavad Gita tiene el propósito de liberar a la humanidad de la esencia de la existencia material. ¿Sí? La esencia de la existencia material significa entender que nosotros no somos este cuerpo. La esencia de la existencia material es identificarnos con el cuerpo. Entonces, Srila Prabhupada luego dice, lo humano empieza cuando esta clase de indagación se despierta en la mente de uno. En el Brahma Sutra, esa indagación se denomina Brahma Gigyasa, Atato Brahma Gigyasa. Atato Brahma Gigyasa significa que el alma puede divagar entre un número de 8.400.000 formas de vida, de las cuales solamente una forma está especialmente dotada de una mente, de unos sentidos y de una inteligencia adecuada para entender la verdad absoluta. Eso no lo puede hacer un animal, eso no lo puede hacer una planta, eso no lo puede hacer un insecto, eso solamente lo puede hacer un ser humano. Por eso, Atato Brahma Gigyasa significa ahora que tienes este maravilloso privilegio de tener este vehículo sofisticado conocido como cuerpo material, ahora es el momento de lograr la autorrealización, de alcanzar la autorrealización, de inquirir acerca de la verdad absoluta. Eso se conoce como Brahma Gigyasa. Y Prabhupada dice, todas las actividades del ser humano deben considerarse un fracaso a menos que éste indague cuál es la naturaleza del absoluto. Porque el ser humano, o mejor dicho, el propósito de la existencia total es alcanzar la felicidad. Y por eso el ser humano se ve enredado en diferentes tipos de felicidad temporal. Porque el alma está en la búsqueda de esa felicidad. Nadie trabaja para sufrir. Hay un aforismo védico del Vedanta Sutra que nos dice eso. Dice, Ananda Maya Vyasat. Ananda Maya significa la plataforma en la cual el ser humano descubre su felicidad. ¿Sí? Y Vyasat significa que siempre va a estar trabajando para ello. Pero lamentablemente, como ignoramos nuestra verdadera posición constitucional como seres espirituales, entonces creemos que esa felicidad la podemos encontrar en objetos temporales. Bien, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva, en donde vamos a explicar un poco acerca del estudio del Bhagavad Gita basado en los pilares del análisis y la síntesis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es análisis? Análisis significa sustraer los temas principales y entenderlos individualmente. ¿Sí? Y síntesis significa integrarlos, de manera que todos se puedan entender de una forma dinámica y conjunta, ¿no? Entonces, el Bhagavad Gita habla acerca de 5 verdades básicas, que son las que están viendo en este momento en nuestra diapositiva. En primer lugar, se explica la ciencia de Dios, quiere decir Ishvara. Segundo lugar, tenemos a la Jiva, que son las entidades vivientes. En tercer lugar está la naturaleza material o Prakriti. Luego está Kala,
que es el factor tiempo. Y por último está el karma o las actividades. De los 5 elementos o de estas 5 verdades a saber, el más importante es Ishvara o Krishna. Prabhupada dice en el significado, la divinidad suprema o Krishna o Brahman o el supremo controlador o Paramatma, se puede emplear el nombre que se desee. Es el más importante de todos. Luego está la Jiva, pero la Jiva es parte de Ishvara. ¿Sí? Krishna dice precisamente en el Bhagavad Gita, capítulo 15, verso número 7, Mamai Vamsho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. ¿Sí? Amsha significa expansión y Mama significa mía. Mamai Vamsha significa que la Jiva Loke es una expansión de Krishna. Jiva Bhuta Sanatana. Sanatana significa que es eterna. ¿Sí? Eterna significa que es eternamente una expansión de Krishna, no como la filosofía monista propone, que ahora estamos separados, ¿sí? Y que en el futuro seremos uno solo. No, Krishna declara en el Bhagavad Gita, Mamai Vamsho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Es una parte fragmentaria eterna. ¿Sí? Entonces, por eso, el eje principal del estudio del Bhagavad Gita es comprender Ishvara, porque si comprendemos Ishvara, entonces también comprendemos Jiva. Luego viene Prakriti. ¿Y quién es Prakriti? Prakriti es la naturaleza material. ¿Sí? Entonces, la naturaleza material es precisamente el conjunto de elementos que en su totalidad suman 24, contando la Jiva o el alma espiritual son 25 y contando con el alma suprema o Krishna son 26. Entonces, el Bhagavad Gita nos va a explicar cómo está compuesta esta naturaleza material y de qué manera la entidad viviente, la Jiva, está interactuando con esta naturaleza material. ¿Sí? En otras palabras, de qué manera está intentando explotar los recursos de la naturaleza material y al mismo tiempo de qué manera se puede liberar de ese estado de conciencia de explotación, y eso lo vamos a hablar ahora más adelante. Luego está Kala, que es el tiempo, es a través del cual Krishna controla a las entidades vivientes. Y finalmente el karma o las actividades. ¿Sí? Entonces, todas las actividades que ejecutamos en este mundo material están dentro de esa categoría de karma. ¿Sí? Karma hace referencia a las actividades que se ejecutan en la plataforma material. Entonces, de estas 5 verdades básicas tenemos que Ishvara, Jiva, Prakriti y Kala son eternos, mientras que el karma no lo es. ¿Sí? Algunos filósofos argumentan que Prakriti tampoco es eterna, pero eso no está en concordancia con las conclusiones Vaishnavas, ya que para nosotros, los practicantes del Bhagavad Dharma o el servicio devocional, la Prakriti, aunque es temporal, es eterna. Quiere decir que este ciclo de creación, manutención y destrucción se ejecuta eternamente.